clase pasada en los temas vimos lo que era reclamo, lo que era apelación. Nos quedamos en estas dos diapositivas que por tema de tiempo no pudimos concluir, que eran los fallos en etapa de reclamación y los fallos en etapa de apelación, que era inadmisible, improcedente, nula, fundado, infundado, inadmisible, cuando no cumplo con requisitos de admisibilidad, improcedente cuando no es la vía pertinente. Inadmisible podría ser, no tiene firma el contribuyente y no lo cumplí con subsanar. Improcedente, por ejemplo, he reclamado en virtud del Código Tributario lo que me pide para mi cuenta de detracciones. Cuando la administración ve inconsistencias, agarra el dinero de mi cuenta de detracciones. En este caso, como no vendría a ser un tema tributario, sino un tema administrativo, lo que tendría que hacer el acto impugnatorio no debería ser un reclamo, sino un recurso de reconsideración. Si yo hiciera un reclamo, sería declarado improcedente, porque no es la vía. Nula, cuando no cumplo los requisitos de nulidad 109. Fundado, cuando me dan la razón. Infundado, cuando no me dan la razón. Ahora, los fallos en otra posición, los fallos en etapa de apelación, igual, inadmisible, no cumplo con los requisitos de admisibilidad que habíamos visto cuáles eran, pero que recordemos, cuando no cumplo con esos requisitos, tengo la posibilidad de subsanarlo, sí, dentro de los 15 días. Tengo la posibilidad de subsanarlo dentro de los 15 días, pero para ello, si no cumplo con el plazo de subsanarlo dentro de los 15 días, será declarado inadmisible, porque me iban a llegar un requerimiento y tendría que subsanarlo, caso contrario, la inadmisibilidad. Improcedente, ya hemos dicho que no es la vía adecuada. Nula, el artículo 109 del Código Tributario. Remitir, lo remiten a la administración tributaria, porque el Tribunal Fiscal no lo podría evaluar. Revocan la resolución que revoca la resolución apelada, es decir, ¿por qué lo revocan? Porque me dan la razón a mí como contribuyente. Por su parte, cuando confirman, confirma la resolución apelada porque le dan la razón a la administración. Esos serían los fallos en sede, los pronunciamientos, los fallos más usuales, tanto en reclamo como en apelación. Ahora tenemos lo que es la queja. La queja no vendría a ser un recurso, se dice que es un remedio procesal. ¿Cuándo se puede interponer una queja? ¿Cuáles son las veces que se puede interponer una queja y ante quién podemos interponer una queja? Veamos. La queja, habíamos visto un poquito de la queja cuando vimos lo que es procedimiento de fiscalización, ¿se acuerdan? La RTF de observancia obligatoria, que en su momento dijo, no procede interponer la queja cuando estemos ante un procedimiento de fiscalización. Pero luego esto fue modificado, solo estuvo vigente durante un año y luego fue modificado. Ya en el Código Tributario dijo que sí procedía, porque normalmente se interponía una queja cuando había una contravención de lo establecido en el Código Tributario durante la fiscalización. Y como aún no se emitían los valores, lo que procedía era una queja. Porque ¿cuándo procede la queja? Cuando contraviene lo establecido en el código y no hay una vía alternativa. ¿Cuál vendría a ser esa vía alternativa? El reclamo, la apelación. Como cuando yo estoy en la fiscalización, yo no puedo reclamar porque aún no es un acto reclamable. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos que eran los actos reclamables? Y los actos reclamables eran los valores. Cuando yo estoy en una fiscalización y aún no ha culminado, aún no me han notificado los valores y por ende yo no podría reclamar. Por eso es que correspondería la queja. En este caso nosotros decimos, ¿cuándo corresponde la queja? Cuando contraviene lo establecido en el Código Tributario
y cuando no hay una vía alternativa. Cuando es contra una actuación de la administración, la queja se interpone ante el Tribunal Fiscal. Por ejemplo, lo que habíamos hablado hace un momento, cuando me siguen fiscalizando y ha transcurrido el plazo de un año y no fue prorrogado. Entonces, en ese caso, correspondería una queja porque aún no está el valor en sí mismo. Luego, cuando hay contravención por parte del Tribunal Fiscal, ¿quién lo va a ver? Lo va a ver el MEF. Cuando, por ejemplo, se demoró en resolver el recurso de apelación, procedería una queja según lo que dice el código, si procede una queja. Pero lo que ya hemos visto también, lo que se ve, lo podemos ver en la web, es que en estos casos se suele decir que por un tema de carga procesal es que no se está resolviendo dentro del plazo. Acá, áreas encargadas de resolver esta queja. ¿Cuáles son estas áreas encargadas de resolver la queja? Cuando nosotros interponemos una queja en contra de la administración por una actuación negativa de la administración tributaria, esto quien lo va a ver sería el Tribunal Fiscal. Para ser más preciso, lo vería el área de queja del Tribunal Fiscal. En contrapartida, como habíamos dicho, cuando es una contravención, cuando quien actúa mal es el Tribunal Fiscal en sí mismo, quien lo va a ver es el MEF. No puede ser el mismo organismo. La queja se presenta, como habíamos dicho, la queja se presenta cuando existen actuaciones o procedimientos que afecten directamente o infringen lo establecido en el Código Tributario, la Ley General de Aduanas, el reglamento, y siempre y cuando no haya un procedimiento alternativo. Si existiría el procedimiento alternativo, se tendría que optar por el procedimiento alternativo. Por eso es que se dice que es un remedio procesal. Por eso tendría que ser siempre y cuando no existe una vía, un procedimiento en el cual yo pueda actuar. No es que yo aplico uno, que yo aplico el otro. En este caso no hay ninguna otra alternativa, pero aún así no va a estar indefenso mi derecho. No voy a dejar que no se cumpla mi derecho. En este caso, yo lo que hago es interponer la queja. Acá es importante, antes de seguir avanzando, teniendo en cuenta lo que ya hemos avanzado en la clase pasada de reclamo y apelación, indicando que en este caso lo que estábamos hablando, que cuando no hay una vía alternativa, yo puedo interponer una queja. Cabe señalar lo siguiente: en todos los casos, todos los actos de la administración van a ser actos reclamables. No, nosotros la clase pasada vimos que solo son algunos los actos reclamables, ¿se acuerdan? Entonces, señorita, cuando no puedo reclamar, lo que voy a hacer es una queja. No necesariamente. ¿Por qué? ¿Por qué no necesariamente? Porque existen casos que no son, podría decir, de naturaleza tributaria, sino de naturaleza administrativa. Señorita, no entiendo. Debemos recordar que la administración es una entidad pública, es una entidad del Estado. Por ende, también se va a regular, ¿por qué? Por la Ley de Procedimiento Administrativo General. Por ende, cuando nosotros veamos un acto de la administración tributaria y no estemos de acuerdo con ese acto de la administración tributaria, eso no quiere decir que en todos los casos que no estemos de acuerdo con este acto de la administración tributaria, en todos los casos yo voy a poder reclamar, voy a poder apelar, sino que yo tengo que evaluar de qué estamos hablando. ¿Es un tema tributario o de un tema administrativo? Si es un tema tributario, lo encuentro dentro del Código Tributario, el derecho que me estoy defendiendo está dentro del código, entonces yo me quedo en las dos alternativas, que vendrían a ser
que vendrían a ser lo que es el reclamo, el procedimiento contencioso tributario, y si no es un acto reclamable, vendría a ser lo que es la queja. Pero si no está dentro del Código Tributario, pero aún así yo digo, no estoy de acuerdo con ello, pero esto no es un tema netamente tributario, sino que lo veo en la Ley de Procedimiento Administrativo, yo tendría que irme por la Ley de Procedimiento Administrativo General y irme por los recursos que establece la LPG, que ahí vendría a ser recurso de reconsideración, la apelación también, pero netamente por la Ley de Procedimiento Administrativo General. Eso lo tenemos que tener bien en claro, porque acá lo que nosotros decimos es una contravención, acá decíamos, se presenta cuando existen actuaciones o procedimientos que afectan directamente o infrinjan lo establecido en el código. Por eso decíamos, si está, cuando estamos hablando netamente de código tributario, yo tengo dos alternativas, o procedimiento contencioso tributario o la queja. Pero para ello, primera alternativa que yo tengo que ver si es un acto reclamable, un acto apelable, yo tengo que irme primero descartar el procedimiento contencioso. Si yo no puedo utilizar el procedimiento contencioso, recién ahí podría irme por la figura de la queja. A ver, ¿cuáles serían casos típicos, por decirlo de alguna manera? Causas para presentar una queja ante el Tribunal Fiscal. Notificación de valores en cobranza coactiva. La notificación en valores en cobranza coactiva también podría presentarse una queja. ¿Qué otra alternativa también podría ser? Lo que habíamos dicho. Lo que habíamos dicho cuando estamos hablando de procedimientos de fiscalización. Entonces, nosotros no solo la fiscalización, sino también la cobranza, porque existe una resolución de observancia obligatoria, que me dice que en este caso, cuando no le han dado el trámite, cuando no le han, yo solicitándola, en ese caso, cuando estamos en cobranza coactiva, si yo no estoy de acuerdo con la cobranza coactiva, podría interponer un reclamo. Si no estoy de acuerdo con la cobranza coactiva, si yo digo que la cobranza coactiva está mal iniciada, tengo problemas en la cobranza coactiva, ¿cómo se llama? Me están iniciando una cobranza coactiva, pero no me habían notificado los valores, no me habían notificado la orden de pago. Si yo digo, voy a reclamar, yo podría reclamar la resolución de ejecución coactiva, la REC. No podría reclamar la REC, porque no es un acto reclamable. ¿Correcto hasta ahí? Ok, pero yo digo, yo reclamo la orden de pago. Pero cuando yo reclamo la orden de pago, yo digo, me notificaron de forma incorrecta la REC, no debió comenzar la cobranza coactiva. Porque nosotros vamos a ver entre un rato cuándo se inicia la cobranza coactiva, cuándo podría entablarme embargo. Para iniciar la cobranza coactiva, primero me han tenido que notificar correctamente la orden de pago. Una vez notificado correctamente la orden de pago, podría notificarme la REC. Pero primero me tendría que notificar la orden de pago, luego la REC, y luego que me han notificado la REC, me dan un plazo para subsanar. Si no lo subsano dentro de ese plazo, para pagar la deuda y para efectos de que no me cobren los embargos. Caso contrario, si no lo subsano, ¿me podrán trabar embargos? Sí, me podrán trabar embargos. Entonces nosotros decimos, yo tengo la orden de pago, reclamo la orden de pago. No estoy de acuerdo con la orden de pago, pero la orden de pago fue correctamente emitida. Yo declaré 1000 de IGB y no pagué 1000 de IGB.
¿Estaría bien emitida la orden de pago? Sí. Pero yo digo, esta red no fue notificado correctamente, por ende no me puedes grabar los embargos porque estaría mal iniciada la cobranza coactiva. Pero cuando yo reclamo la orden de pago, ¿podría indicar eso? Ya lo indico. Pero repercutiría en algo, en la cobranza, ¿sería la vía alternativa idónea? No, no sería la vía alternativa idónea, porque cuando yo reclamo, yo lo que estoy analizando es si esta orden de pago fue correctamente emitida o no. Más no estoy analizando la cobranza coactiva, la notificación de la red, no estoy analizando este hecho. Por ende, como hay una contravención establecida en el código, si yo no podría reclamarlo, la alternativa que yo tendría es irnos en queja. Por eso nosotros decíamos notificación de valores, todo lo relacionado a cobranza coactiva. Ahora, para la fiscalización, lo vimos en la clase antepasada y acabamos de decirlo hace un rato. Como cuando yo estoy dentro de la fiscalización, hay ciertos documentos que no me pueden requerir, por más que me están requiriendo. Hay ciertos plazos que se deben cumplir. Hay ciertos requisitos, ciertos procedimientos. Pero si estos procedimientos no se cumplen, ¿yo podría reclamarlo? No. Pero eso no quiere decir que no tenga ninguna alternativa al respecto. ¿Hay una contravención? Sí. ¿Están afectando mi derecho? También, porque yo tengo el derecho a que todo sea conforme lo establecido legalmente. La norma me establece el plazo que tiene que tener, el plazo que va a durar la fiscalización y que esta fiscalización es prorrogable por un año más. Me establecen los supuestos de suspensión. Pero, ¿qué sucede si no se cumple ello? Como todavía no hay un acto reclamable, recordemos, acá está la clase pasada, que habíamos dicho cuáles son los actos reclamables, ¿se acuerdan? Acá. Nosotros la clase pasada dijimos actos reclamables, RD, resolución de multa, orden de pago, resolución ficta sobre recurso no contencioso, resoluciones de comicio, internamiento temporal de vehículos, resoluciones que resuelvan solicitud de devolución, que terminen la pérdida de fraccionamiento, actos que tengan relación directa con la determinación de la deuda. Pero en este caso, los requerimientos dentro de la fiscalización, el hecho que me sigan requiriendo más información, el hecho que siga la fiscalización durando más, no es un acto reclamable, no está dentro de lo que establece como acto reclamable. Entonces, al no estar dentro de esto, de este supuesto de acto reclamable, no podríamos reclamarlo, pero sí podríamos, ahí ya se está cruzando, pero sí podríamos, como hemos dicho, hacer una queja. ¿Qué más? Otro supuesto adicional. En el caso de la prescripción también podríamos interponer una queja si salió una RTF la cual te establece el supuesto en el cual no se le haya dado trámite, se le haya denegado. En ese caso, sí podríamos, por excepción, podríamos presentar una queja, sí, podríamos hacer eso. ¿Qué más también tenemos? También se podría dar en los casos de imputación. Acá te dice, la administración procedió a imputar las mencionadas deudas sin que previamente haya emitido o notificado los valores. ¿De qué estamos hablando? Ingreso por recaudación, por el tema de detracciones. Nosotros, la administración tuvo ingreso por recaudación, tiene su cuenta de detracciones y encuentra inconsistencias. Te da un plazo para que lo subsanes, para que le digas de qué trata esa inconsistencia, porque según la norma de detracciones no tendría que haber,
te dan tu descargo, si no es suficiente tu descargo o no satisface o no lo haces, en ese caso puede ser que la administración te diga no, denegado, y todo el dinero que había en tu cuenta de detracciones vaya a la cuenta de la administración, pero bajo tu nombre, para que tú lo puedas para destinar para el pago de tus impuestos. Entonces, al tener la administración a tu nombre este dinero, lo que puede hacer es imputarlo a la deuda que tú tienes vigente. La administración mismo lo hace, pero para ello lo mínimo que se requiere es que se tengan los valores ya notificados para que este dinero que ha sido recaudado, que se encuentra en ingreso por recaudación, la administración lo pueda imputar. Lo mínimo que tú debería pasar es que tú sepas de qué estamos hablando, ¿no? En este caso, lo que te dice, ¿es correcto este procedimiento? Normativamente sí es correcto. Normativamente lo pueden hacer, sí, cuando tú no cumples con lo establecido en la norma de detracciones. Pero en este caso, para poder destinar este monto, lo mínimo que requiere es que la deuda se encuentre emitida y notificada. Caso contrario, ¿podría interponer una queja? Sí. También hay veces que por la propia queja le manda a cumplir ciertas cosas a la administración. Entonces, en ese caso, podría presentar otra queja. Sí, el contribuyente podrá presentar una segunda queja debido a que la administración no cumple con lo resuelto por el Tribunal Fiscal, debiendo el tribunal emitir una resolución tipo proveído solicitando que informe las razones de ello, bajo apercibimiento de dar cuenta de tal hecho al procurador del medio. Acá sería una serie de supuestos en los cuales se podría interponer una queja. No es que el Código Tributario te establece taxativamente cuáles son los supuestos. Acá solo hemos puesto como ejemplo alguno de ellos. ¿Pueden haber más? Sí, podrían haber más. Como decimos, como dijimos en un inicio, lo primordial es tener este concepto básico. Lo que habíamos adelantado, que cuando se presenta una queja, cuando hay una afectación, un derecho establecido en el Código Tributario, y cuando no se puede ir por otra vía alternativa. En este caso se podrá presentar una queja. Y acá hemos puesto algunos de esos ejemplos. ¿Requiere firma de abogado? ¿Alguna formalidad? No, no requiere firma de abogado. Ni el reclamo ni la apelación al día de hoy requiere firma de abogado. La queja la puedo presentar, pero señorita, en el caso del reclamo no requiere firma de abogado, requiere que el contribuyente lo firme, pero debo presentarlo directamente ante la administración tributaria. En este caso, ¿tendría que presentarlo directamente ante la administración? No. Acá ya de frente lo va a analizar el Tribunal Fiscal. No es que, como en el caso de reclamo, en el caso de la apelación, se acordará que en reclamo y en apelación se acuerdan que SUNAT, el órgano que emitió el acto administrativo, el primer acto, ya sea SUNAT, si estuviéramos hablando de impuesto a la renta, de IGB, o ya sea municipalidad, si estuviéramos hablando de arbitrios, impuesto predial. En este caso, ¿se acuerdan que el reclamo, la apelación, tenía que ir primero por el órgano que emitió el acto administrativo? Porque ellos van a ver si cumpliste con los requisitos formales. En este caso, no. En este caso, no es que yo presente primero al órgano que emitió el acto administrativo, no. De frente lo va a evaluar el Tribunal Fiscal si lo presentamos contra la administración, contra la municipalidad o el MEF, según sea el caso, ¿no? Y no va a haber esto de este análisis previo que sí ocurre en el caso de reclamo y apelación. E inclusive, en este caso, los plazos son menores. En este caso, el plazo es de 20 días hábiles, el que se va a demorar en resolverlo. Pero, señorita, ¿hasta cuándo yo tengo como plazo para presentar esta queja? Hasta que dure esta afectación.
Hasta que dura esta afectación, yo tengo como plazo para poder presentarlo. Entonces, por acá nos queda o me queda alguna duda. Acá me queda una duda. Estoy retrocediendo un poco de lo que ya hemos avanzado. Esto, suspensión de los intereses moratorios vencido el plazo para la emisión o el cumplimiento. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto la clase pasada? El artículo 33 del Código Tributario, ¿se acuerdan? Que nosotros habíamos dicho que yo declaro, si declaro y no lo pago, generaría intereses. ¿Desde cuándo? Desde el día siguiente del vencimiento. Pero si yo lo reclamo, yo lo apelo, aún así seguía generando intereses, pero iba a haber un lapso de tiempo que se iban a suspender. ¿Sí? ¿Me quedó claro hasta ahí? Pero nosotros decimos, nosotros nos preguntamos, porque esto nosotros hayamos dicho que durante el reclamo generaría intereses, sí. ¿Hasta cuándo? Hasta el plazo que tiene para resolver. Pasado el plazo, ya no genera intereses, se suspende. Se actualiza por el IPC. Correcto, está ahí. Pero, ¿qué sucede si en este caso yo no puedo reclamar, yo no puedo apelar? ¿Qué sucede si en este caso lo que estamos analizando es que se inició mal la cobranza coactiva? ¿Yo podría reclamarlo, podría apelarlo? No, o sea, porque si yo quiero analizar o yo quiero decir que la cobranza coactiva está mal iniciada, yo no estoy de acuerdo con la notificación de la REC. En este caso, yo tendría que interponer una queja, porque reclamo, la apelación no me va a servir. Pero mi pregunta sería, ¿se suspenderían los intereses o no se suspenderían los intereses? El Código Tributario en el artículo 33 no te establece de la suspensión de intereses en este caso. Solo te establece la suspensión de intereses en el caso de reclamo, en el caso de apelación y en el caso de resolución de cumplimiento al día de hoy. Pero no te establece la suspensión de intereses para el caso de queja. Entonces ahí no tendríamos esta figura. Ahí por este lado. ¿Qué más tenemos? El plazo para resolver en este caso es de 20 días y en la práctica sí se cumple o se pasa muy poco. No es como el caso de reclamo, como el caso de apelación, que sí dura más del plazo. ¿Y cuáles son los requisitos? Yo necesitaría que tener, como ya hemos dicho hace un rato, requeriría o necesitaría contar con la firma del abogado. No, solo basta que se interponga el escrito por parte del contribuyente, firmado por el contribuyente. Requisitos adicionales, como en el caso del reclamo, no me establece el código en sí mismo. Solo tendría que presentarlo el propio contribuyente, nada más. Ahora sí, para avanzar un poco más, entraríamos a lo que es procedimiento de cobranza coactiva. Artículo 115. 115 en adelante. Acá nosotros tendríamos acá un cuadrito, acá un esquema, para hacerlo mucho más rápido, mucho más dinámico. Declaro mi PDT, declaro mi formulario, declaro 1000 de IGB. Declaré 1000 de IGB. Ok. No lo pago. Declaro IGB y no lo pago. Esto y el vencimiento fue el día 15 de enero. No lo pago. Al día siguiente se convertirá en deuda exigible al día 16. Porque según el artículo 3 que vimos en un inicio, ¿qué será deuda exigible? ¿Cuándo se considerará como deuda exigible? Al día siguiente de su vencimiento. Pero eso no quiere decir que sea deuda exigible en cobranza coactiva. Son cosas distintas. Deuda exigible es desde cuando se genera intereses.
¿Desde cuándo me puede notificar la orden de pago? Por su parte, deuda exigible en cobranza coactiva es desde cuándo me pueden notificar ya la REC. Una vez que ya es deuda exigible en cobranza coactiva, ya me podría notificar la resolución de ejecución coactiva. ¿Y qué es qué vendría a ser esta resolución de ejecución coactiva? ¿Para qué sirve? Nosotros sabemos, dentro de las facultades que tiene la administración, tienen la facultad de requerirnos, de exhortarnos, de cobrarnos lo que nosotros debemos mediante no solo el señalarlo, no solo el decirlo, sino de coaccionarnos, de emitirnos una serie de instrumentos que nosotros nos harán pagar esta deuda. No es solamente el indicarnos paga tu deuda, sino podré trabar una serie de medidas a efectos de asegurar el pago de la obligación tributaria. Para comenzar, nosotros habíamos dicho deuda exigible y deuda exigible en cobranza coactiva. ¿Qué entenderemos por deuda exigible en cobranza coactiva? Te dice aquella no reclamada y no apelada, o aquella reclamada y no apelada con posterioridad del plazo de 20 días hábiles para la reclamación y 15 días hábiles para la apelación, sin haber pagado la deuda ni haberla afianzado. Entonces se considerará como deuda exigible en cobranza la no reclamada y no apelada. Y o no apelada. Ok. Tengo la resolución de determinación, la resolución de multa, no la reclamé. Pasaron los 20 días, no la reclamo. Pasó un año, no la reclamo. Pasó 2 años, no la reclamo. Deuda exigible en cobranza coactiva, sí. Pasaron los 20 días y la reclamo, pero no la afianzo. Deuda exigible en cobranza coactiva, sí. Pero la siguiente pregunta sería, ahorita, más adelante para el caso de lo vamos a ver, vamos a ver dentro de un ratito, les voy a hacer una serie de preguntas. ¿Qué más? Resoluciones sobre pérdida de fraccionamiento. Te dice, las no reclamadas o las reclamadas con posterioridad de los 20 días hábiles, que nosotros habíamos dicho que ya el acto era firme. O reclamadas dentro de los 20 días hábiles, pero no se continuó pagando. ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos, por acá, cuando nosotros vimos el cuadrito de reclamación, acá, cuando nosotros vimos este cuadro, nosotros habíamos dicho, el Código Tributario te establece que tienes un plazo de 20 días para reclamarlo. Ya no lo podrías. Eso es lo que te dice para el caso de reclamo. Pero nosotros dijimos, para que no entres en cobranza coactiva, aparte de reclamarla entre los 20 días, sigue pagando la deuda. ¿Por qué? Ahora veamos en contrapartida. Por esto. Porque nosotros, dentro del artículo 115 te dice, deuda exigible en cobranza coactiva. ¿Y cuál será la deuda exigible en cobranza coactiva? Aquella reclamada entre los 20 días, pero que dejaste de pagar el fraccionamiento. Entonces, en este caso, por más que lo hayas reclamado, si no pagaste ese fraccionamiento, será deuda exigible en cobranza coactiva. Para el tema de fraccionamiento sería la no reclamada, la reclamada con posterioridad a los 20 días, o la reclamada entre los 20 días, pero que no cumpliste con seguir pagando el fraccionamiento. ¿Qué más tenemos? La orden de pago. Cuando se ha notificado conforme a ley la orden de pago. Será una vez que ya he notificado conforme a ley la orden de pago, ¿podría notificar la REC? Sí, pero ya sabemos que por el tema
ya quedó claro en el tema constitucional que la orden de pago no se puede notificar conjuntamente con la resolución de ejecución activa. Yo tendría que notificar hoy día la orden de pago, mañana puedo notificar pasado, de acá a 2 días. No podría notificarlo en el mismo día a la REC, pero notifiqué en la mañana la orden de pago, en la noche puedo notificar la REC, tampoco. Estamos hablando de días enteros, según el código, según la norma 12, hablamos de días enteros, no hablamos de horas. Ok, entonces por acá, nosotros habíamos dicho, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo reclamo, pasaron los 20 días y no reclamé la resolución de determinación? Pasaron los 20 días y no reclamé la resolución de determinación. La reclamo con posterioridad a los 20 días y no pago la deuda. No la afianzo. Es declarado inadmisible. La reclamo fuera del plazo de los 20 días. Lo reclamo fuera del plazo de los 20 días, pero lo apelo dentro del plazo de los 15 días. Entraré en cobranza coactiva porque me dice la no reclamada dentro del plazo y la no apelada dentro del plazo, pero ya lo apelé dentro del plazo. Con eso, entre comillas, subsano el reclamo, porque durante el reclamo no entré en cobranza coactiva. Durante el tiempo que duró el reclamo no entré en cobranza coactiva. Me declararon inadmisible y yo decido apelarlo. Recién ahí, cuando decido apelarlo, y yo me pregunto, ¿podré entrar en cobranza coactiva pese a que ya lo apelé dentro del plazo y pese a que al día de hoy no entra en cobranza coactiva? Sí, porque acá te dice la no reclamada y o la no apelada. En este caso, lo reclamé fuera del plazo. Ya podría entrar en cobranza coactiva. La única forma para no entrar sería si lo hubiera afianzado o hubiera pagado la deuda. Inadmisibilidad y cobranza coactiva. No procede la suspensión o conclusión del procedimiento de cobranza coactiva tratando de situaciones que se presentó apelación en el plazo de ley contra la resolución que declaró inadmisible, la apelación interpuesta oportunamente contra la orden de pago, así como contra la RD y la resolución de multa. Justo lo que acabamos de decir. No se suspende la cobranza coactiva si es que yo lo apelé dentro del plazo, pero lo reclamé fuera del plazo. Inicio del procedimiento de cobranza coactiva. ¿Con qué inicia? Habíamos dicho, el procedimiento de cobranza coactiva inicia acá, desde el día siguiente de notificada a la RTF. En este caso, ¿qué están diciendo? Para poder ver qué es lo que estamos viendo, tendríamos que ver acá. Suspensión del procedimiento de cobranza coactiva. Suspensión del procedimiento de cobranza coactiva. Y también lo que es conclusión. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho, durante el tiempo que dure, si yo lo reclamo, lo apelo dentro del plazo, la RD, la RM, no entraré en cobranza coactiva. Si yo lo reclamo dentro del plazo, no entro en cobranza coactiva. Pero, ¿qué sucede si yo lo reclamo, lo apelo dentro del plazo, pero ya me notifican la apelación? Entonces yo digo, tengo un plazo de 3 meses para demandarlo, porque el Código Tributario me establece un plazo de 3 meses para demandar si no estoy de acuerdo con la RTF. Y en este caso yo no estoy de acuerdo con la RTF del Tribunal Fiscal que pone fin a la etapa de apelación. Yo decido
demandarlo. ¿Podré entrar en cobranza coactiva? Sí, podré entrar en cobranza coactiva. Porque según lo que vemos del 115, no es una deuda no exigible en cobranza coactiva cuando yo interpongo una demanda. Acá dice deuda exigible en cobranza coactiva, haciendo una interpretación contrario censo. ¿Cuándo no será exigible en cobranza coactiva? Cuando ha sido reclamada, en el primer caso, ponemos no, cuando ha sido reclamada o cuando ha sido apelada. Cuando no ha sido reclamada y ha sido apelada con posterioridad al plazo de 20 días. Es decir, cuando yo lo hago dentro de los 20 días, dentro de los 15, no entro en cobranza coactiva. Entonces, yo durante el plazo de reclamo de apelación no entraré en cobranza coactiva. Vencido ese plazo, podré entrar, porque en ninguna parte me habla de la demanda, del proceso ya contencioso en sede judicial. ¿Y desde cuándo va a durar todo ese tramo? Porque dice, durante no reclamado y no apelado. ¿Cuánto dura el procedimiento contencioso? Hablamos de procedimiento, no de proceso, porque el proceso estamos hablando ya con la demanda, la interposición en sede judicial. ¿Cuánto dura? Desde que yo interpongo el reclamo hasta la notificación de la RTF. Por eso es que te dice acá, el inicio del procedimiento de cobranza coactiva sea desde el día siguiente notificada a la RTF, porque desde el día siguiente ya me podría notificar la red. Desde el día siguiente ya podría notificarme la red. ¿Hasta cuándo no me van a notificar? Durante el reclamo, durante la apelación. Por más que dure el tiempo que dure, durante ese tiempo todavía no podría iniciarme la cobranza coactiva. Pero señorita, ¿yo qué hago en esos casos? Yo desde el punto de vista de contribuyente, ¿no? ¿Qué podría hacer en ese caso? Porque yo sé que tengo un plazo de 3 meses, para interponer la demanda. Y yo digo, yo sé que al final el Poder Judicial me va a dar la razón. Yo lo sé porque yo sé que hay pronunciamientos ya en la Corte Suprema que me dan la razón a mí. Pero hasta que llegue, me van a cobrar, van a pasar 2, 3 años y recién ahí me van a dar la razón y hasta que me devuelvan la administración. ¿Qué podría hacer ahí? En este caso, lo que podría hacer es presentar una solicitud de medida cautelar. Debemos recordar que la solicitud de medida cautelar puede hacerse antes o durante el proceso. ¿Eso qué quiere decir? Puede hacerse conjuntamente con la demanda. Cuando yo presento mi demanda contra la RTF, puede hacerse inclusive después de presentar mi demanda contra la RTF o puede hacerse antes de interponer mi demanda, pero con la condición que luego se presente la demanda. Caso contrario, me la denegarán, ¿no? Entonces, en este caso, si yo ya sé que va a pasar eso, presento mi solicitud de medida cautelar antes del proceso, para que me valoren, porque yo digo que manifiestamente yo voy a tener la razón. Hay indicios que yo tengo que va a salir a mi favor, que es evidente que va a salir a mi favor. Entonces ahí ya el juzgado tendrá que evaluar. Y ellos lo que van a hacer es analizar lo que yo he dicho en mi medida cautelar. El juzgado va a indicarle a la administración que haga sus descargos, con los descargos hechos tanto por SUNAT como por el contribuyente. Ellos van a tomar una decisión. En base a esa decisión, y para esto le van a pedir a la administración un reporte de valores actualizado a la fecha de solicitud de la medida cautelar. ¿Pero por qué, señorita? Porque no es que yo simplemente diga, ok, yo tengo la razón,
Puede ser que jurídicamente yo tenga la razón, pero aún así yo voy a tener que pagar un porcentaje para garantizar esa deuda. Cuando el juzgado dice, tienes razón, puede ser muy probable, porque no me dicen que tengo la razón, es muy evidente que puedes tener la razón, hay indicios, ¿no? Pero tú preséntame una contracautela, que es garantizar con un porcentaje, el 60%, garantízame esta deuda mediante el pago de un porcentaje, o el pago o el afianzamiento, que es lo que usualmente se da. Para el tema tributario tienes que presentar una carta fianza, no es como en otro tipo de procesos que basta con la sola promesa. En este caso, yo tendría que presentar una carta fianza por este porcentaje para garantizar, pero la ventaja sería que ahí, presentando eso, el Poder Judicial ordenará a la administración que no se inicie la cobranza coactiva. Es la única, que no se inicie dependiendo, va a ser innovativa o no innovativa. Eso ya es por un tema procesal que lo vamos a ver más adelante. Pero en este caso, lo que va a generar es que no se inicie, si es que todavía no se ha iniciado, o si ya se inició, ya te llegó la red, que no te trae embargos, o de haberte trabado embargos que no te requieran ese dinero. Es la ventaja que va, la única salida que tendría en este caso, desde el punto de vista como contribuyente. Porque de ahí no habría otra forma de suspenderse la cobranza objetiva. Ok, estábamos acá y decíamos inicio, la resolución no apelada en el plazo de ley es considerada deuda exigible coactivamente. Inicio del procedimiento de cobranza coactiva, lo que habíamos hablado hace un ratito. ¿Cómo se inicia este procedimiento de cobranza coactiva? Que ahora ya casi todos los actos administrativos se pueden notificar vía buzón electrónico. ¿Cómo se inicia esto? Se inicia con la resolución de ejecución coactiva, en la cual te va a ordenar, en la cual te va a señalar, ¿sabes qué? Tú tienes tal deuda, hasta el día de hoy no lo has pagado, tienes un plazo de 7 días para pagarlo. Caso contrario, te va a llegar una serie de embargos. Y esto es lo que decíamos. La red al día de hoy, ahora lo más usual es que sea notificada, lo más usual es que sea notificada vía buzón electrónico, dada la coyuntura y dado que es un medio idóneo el poder notificarlo vía clave SOL. ¿Qué más tenemos? Medidas cautelares. ¿Cuáles son los tipos de medidas cautelares? Todos pueden ver la diapositiva, ¿no? Espero que sí. Continúo si es que no hay ninguna intervención, porque entendería que sí todos pueden ver la diapositiva. Entonces, las medidas cautelares, ¿cuáles son las medidas cautelares que me podrían trabar? Las medidas cautelares que me podrían trabar vendría a ser en forma de intervención, en forma de depósito, en forma de inscripción, en forma de retención. La más común, ¿cuál vendría a ser las más comunes, por decirlo de alguna manera? Embargos en forma de inscripción, o cuando me retienen los fondos de mis cuentas corrientes. Eso vendría a ser las más comunes, pero eso no quiere decir, que no me podrían efectuar otros tipos de embargo. A ver, ¿cuándo se da el embargo en forma de inscripción? Me gustaría, permítanme.
Listo. Tenía dudas si es que podían ver todos la diapositiva. Ok. ¿Cuándo se da el embargo en forma de inscripción? El embargo en forma de inscripción tiene que haber, como su nombre dice, donde poder inscribir. Bueno, vienen a ser el embargo que se da a los bienes inscribibles. Por ejemplo, yo tengo un carro a mi nombre, tengo un inmueble a mi nombre y le debo a la administración. La administración lo que va a hacer es trabarme un embargo que en la misma página, en mi misma ficha va a salir embargado por la administración. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quisiera vender ese inmueble, ya este inmueble va a tener una carga. Que en términos sencillos, que va a implicar que cuando yo lo venda, por más que yo se lo venda a un tercero, este tercero se le va a trasladar ese embargo. Y eso lo que va a implicar que la administración en cualquier momento podrá ejecutar ese embargo y ese bien podría efectuar un remate de ese bien. Y lo que queda, claro, que se le devolverá al que está como propietario, no a los acreedores. Pero podría rematar ese bien, sí, podría rematarlo a efectos de con ello pagar la deuda. Ese es el riesgo de comprar un bien con embargos. O podría ser que a todas tus cuentas, SUNAT lo que hace es comunicar a los bancos, tal persona me debe y traba embargos. ¿Qué quiere decir? Que cada ingreso, por más que entre dinero, ese dinero va a estar congelado y luego el banco le va a decir a la administración, acá hay dinero, toma. O puede ser que a todos tus clientes les comuniquen, ¿sabes qué? Ese señor me debe. Cada vez que te pague, tú vas a tener, o cada vez que, perdón, que tú le vayas a pagar, tú tienes que depositar en la cuenta del Banco de la Nación, porque ese señor me debe. O podría darse, que no es lo usual, pero puede darse, ¿no? Que vaya a tu local y te pida todos tus libros en forma de embargo, en forma de información. ¿Por qué? Porque te pide todos los libros, te pide los movimientos. Préstame tu registro de activos, préstame todos los contratos, todos los contratos activos fijos, toda la documentación que tú tienes para poder saber cuáles son los bienes que tú tienes, quién te debe, para en base a eso poder ver qué te va a embargar, qué es lo que conviene a ti como contribuyente trabar, qué tipo de embargo te puede trabar. No es que haya un orden de prelación, puede ser que a uno solo le hagan en forma de inscripción, puede ser que a otro le haga en forma de depósito, qué sé yo. Cada uno va a depender del ejecutor coactivo. No en todos los casos se va a dar en los mismos supuestos. Pero se podría dar, sí se podría dar. Ahora, nosotros decimos que podría ser embargo en forma de inscripción. ¿Cómo lo podría saber? Para eso tengo la página de registros públicos, ¿no? Y ahí podría ver si es que la administración me ha trabado un embargo en la página de SUNAT. Y lo que decíamos, puede la administración trabar más de un embargo, puede, ¿sabes qué? Tengo una cuenta en el BCP, otra en el Continental, otra en el Interbank. ¿Qué te dice? ¿La administración podría trabar embargos? Sí. Está facultado de ordenar se trabe embargo en forma de retención sobre una o varias cuentas que mantenga el deudor tributario. Pero acá me cabe una pregunta. Ok, yo por ahí había escuchado que no me pueden embargar mi cuenta de haberes. ¿Es correcto ello? No me pueden embargar mi cuenta de haberes.
es lo que no me pueden embargar? Y acá tenemos. Esto lo vemos en el código procesal, pero ¿qué te dice? ¿Me pueden embargar mi cuenta de haberes? Bienes inembargables. O sea, todo es embargable. No. Existen ciertos bienes que no podrán ser embargados. ¿Cuáles son estos bienes inembargables? Estos bienes inembargables vendría a ser la remuneración. Ok, no importa cuánto gane. ¿Esto va a ser un bien inembargable? No. No es que no importa cuánto ganes. Te dice, las remuneraciones y pensiones cuando no excedan de 5 URP. ¿Qué es la URP? La URP vendría a ser el 10% de la UIT. La URP vendría a ser el 10% de la UIT. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cuánto vendría a ser la UIT a este año? En el 2021, la UIT vendría a ser 4.400, ¿correcto? 4.400. 4.400. Entonces nosotros decimos la remuneración y pensión cuando no exceda de 5 URP. ¿Cuánto vendría a ser la URP si la UIT es 4.400? Sería el 10%. ¿Cuánto sería? 440. Te dice, la remuneración y pensión cuando no exceda de 5 URP. Entonces, 5 por 440 vendría a ser 2.200. Traducido, la remuneración que no exceda de 2.200 no podrá ser embargada. Yo gano 2.000 soles o gano 1.500, que es la realidad de varios. La remuneración y pensiones cuando no excedan de 5 URP. Gano 2.000 soles, 1.500. ¿Me podrán embargar mis cuentas? No, no lo podrán embargar, no me podrán embargar. ¿Que en la práctica sucede? Sí, en la práctica sucede. En ese caso yo lo que tendría que hacer es un escrito, ahora todo es virtual, ¿no? Entro con mi clave SOL, entro a mi expediente virtual, presento mi escrito indicando este hecho, que es un bien inembargable. Si desean, inclusive cito el artículo del Código Procesal Civil, que son los bienes inembargables, que vendría a ser el 648, y adjunto como medio probatorio el contrato que yo tengo con el BCP o algún documento que yo tengo que se muestra que es una cuenta de haberes, ¿no? Y eso no sería un bien inembargable. Pero se me ocurre, ¿qué sucede si yo gano 2.600 soles? Yo no gano 2.200 porque nosotros habíamos dicho bienes inembargables hasta 2.200 porque era el 5% de la URP. Y habíamos dicho que al día de hoy era 4.400 la UIT y vendría a ser 2.200. Yo gano 2.600 soles. Como yo gano 2.600 soles y solo 2.200 es bienes inembargables, 400 soles, ¿me podrían embargar? Sí, me podrían embargar los 400 soles, ¿sí o no? No, porque ahí te dice, el exceso es embargable hasta una tercera parte. Entonces, el exceso vendría a ser 400.
¿hasta cuánto me podrían embargar? 400 entre 3, que vendría a ser 133.33 soles. Solo eso me podrían embargar. Pero en la práctica, si yo caigo en ese supuesto, al final yo voy a ver que me van a descontar como 300, 400 soles. Porque el banco te podría y te cobra ciertos gastos, que es por hacer toda esta tramitación, que dependiendo del banco que estés, oscila entre 150, 200, 100 soles, según sea el caso. Entonces, en este caso, ¿podrían hacerlo? Sí, pero solo 133 soles iría a SUNAT. El otro, los 150, los 200 adicionales que te van a cobrar, lamentablemente lo perdiste. No va a bajar la deuda que tú tienes con la administración. Ok, me queda claro esta parte. Pero acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Pero la pregunta que yo les haría es, acá tenemos un ejemplo, pero con la UIT cuando era 4.200. Ahora ha cambiado. Este ejemplo era cuando la UIT era del 2019, cuando la UIT era 4.200. Pero la fórmula sigue siendo la misma. Y lo que habíamos dicho, ¿no? La URP es el 10% de la UIT. Pero acá, yo les preguntaría lo siguiente. ¿Qué sucede en el caso de locación de servicio? Porque no todos los casos los trabajadores están en planilla. Hay, claro, que me van a decir sí, pero por la primacía de la realidad, ok, sí. Eso es un tema laboral que no lo vamos a abordar el día de hoy, no lo vamos a abordar en esta clase, pero en la práctica suele ocurrir que hay veces que se contrata a trabajadores y se les coloca en cuarta categoría. O simplemente no son de quinta categoría, no son trabajadores dependientes, son trabajadores independientes. Contrato a un abogado para que me haga un contrato, para que me lleve mi caso, no trabaja en la empresa, no es dependiente a mí, lo he contratado por el servicio determinado, contrato al contador para que me lleve la contabilidad. En este caso, estos profesionales que son trabajadores independientes, estos profesionales que son trabajadores independientes, que dado la pandemia no ganan mucho, están ganando 2.000 soles, por ejemplo. Pero emiten recibo por horario, no trabajan para una empresa de forma fija. Deben a SUNAT, no han podido pagar su impuesto y por ende deben a la administración. Pregunta, ¿SUNAT podrá embargarle sus cuentas? ¿Sí o no? Son trabajadores independientes. El código me dice, esto es lo que me dice el código de forma literal. Las remuneraciones y pensiones cuando no excedan de 5 URP. ¿Podría? Algunos me dirán, no es una remuneración, no es un trabajador, no me hace, otros me dirán, no me hace referencia a qué tipo de trabajador estamos hablando. En este caso no nos complicamos. Ya la administración ha establecido que sí se podría cubrir o sí estaríamos dentro de este supuesto a los trabajadores independientes, a los de cuarta categoría. Todo comenzó cuando comenzó a analizar por el tema de los trabajadores CAS. Esto se dio primero en el 2011, se analizó este supuesto para ver si en este caso les cubría esta protección, porque nosotros sabemos que cuando salió la norma de lo que es el CAS, se dijo que era cuarta categoría, independientemente de lo que ahora se ha dicho,
Cuando salió la norma, se dijo que eran cuarta categoría. Y por ende, no se quedaba la duda si les correspondía esta protección que establece el Código Procesal Civil. La administración al final señaló que sí les correspondería esta protección. Por ende, tanto al de cuarta como al de quinta categoría le corresponde esta protección de bienes inembargables. Estamos hablando de cualquier tipo de trabajador, sea dependiente o sea independiente, le corresponde esta protección. Ahora, otra pregunta. Se me ocurre, dado la coyuntura, otra vez, yo gano 2.000 soles, pongamos. Tengo un trabajador que gana solo 2.000 soles. Pero hubieron 3 meses que no se le pagaron. Dada la coyuntura por la pandemia, hubieron 3 meses que no se le pudo pagar en el tiempo, en el momento. Pongamos, comenzó la pandemia, comenzó en marzo del 2020, ¿se acuerdan? Marzo, abril, mayo, junio no se le pudo pagar. O marzo, abril, mayo no se le pudo pagar, estuvo haciendo trabajo remoto mientras que todo se estabilizó. Se reincorporaron, trabajaron de forma remota, pero esos 3 meses no se le pudo pagar. No se le pudo pagar en la fecha. Marzo, abril y mayo. En junio, el empleador pagó los 3 meses más el mes que le debía, más el mes de junio. Es decir, le pagó 4 meses. Los 3 meses de atraso más el mes trabajado. Son 4 meses. Ganaba 2.000 soles. 2.000 por 4 serían 8.000 soles. Pero este trabajador, dado la coyuntura también, generó deudas y le debía a la administración. Cayó en cobranza coactiva. La administración ve que le abonan 8.000 soles a su cuenta de haberes, su empleador. Pregunta: ¿le podrán trabar embargo la administración tributaria? La administración podrá embargar el exceso de los 2.200. Debemos recordar que este trabajador ganaba, o su remuneración es 2.000 soles, pero le abonaron 8.000 porque le debían 3 meses de atraso. ¿Le podrán embargar, sí o no? En este caso, la respuesta vendría a ser no. ¿Por qué? Porque no estamos hablando, acá la remuneración te dice remuneraciones y pensiones cuando no excedan de 5 URP. La remuneración ha aumentado. ¿Cuánto estamos hablando de su remuneración? La remuneración no ha variado. La remuneración sigue siendo los 2.000 soles. La remuneración no ha variado. Lo que ha pasado es la forma de pago, que se atrasaron, qué sé yo. Pero la remuneración sigue siendo menor a 5 URP. Entonces, en este caso, no se podría trabar embargos. Caso contrario, se trabara un embargo, ya sabemos cuál sería la vía alternativa. Podría ser un reclamo, podría ser una apelación. Hemos dicho que no. Que lo único que me quedaría sería hacer una queja. Pero previamente ahí lo que tendría que hacer, mucho más rápido, hago un escrito, lo presento vía Cresol y vía expediente virtual y señalo este error, ¿no? Pero en conclusión, acá lo que me hace referencia es la remuneración
y la pensión, que no debe exceder de las 5 URP. Esto también contempla para los de cuarta categoría. Ahora, intervención excluyente de propiedad. A ver, hagamos sencillo esto. ¿Qué vendría a ser la intervención excluyente de propiedad? Le debo a SUNAT. Yo le debo a SUNAT, pero yo tengo mi vehículo. Yo le debo a la administración. Antes de que me traben embargos, yo sé que le debo. Ya me notificaron inclusive la red, o puede ser que no me han notificado, pero todavía no me traban embargos. Yo decido venderlo. Lo vendo a un tercero. Vendo el vehículo. Firmo un contrato con firma legalizada. Aún no me da tiempo para hacer la escritura pública. No quiero ir por el tema, todavía no quiero hacer el trámite por el tema de la pandemia, se están atrasando, qué sé yo. Solo hago con firma legalizada. Todavía no regularizo la escritura pública. O todavía no lo elevan, se demora también. Me traba en el trayecto, me traba embargo SUNAT. El día de hoy aparece el embargo. El día viernes yo había ido a la notaría y había firmado el contrato con firma legalizada. Y el día de hoy, lunes, me inscriben el embargo. El embargo está a mi nombre, pero yo ya lo vendí con fecha anterior. Pero tengo un documento, no escrito en registros públicos, pero sí un documento de fecha cierta. ¿Ante quién? ¿A quién le pueden trabar el embargo? A mí como contribuyente. Yo como contribuyente, pero no el tercero. El tercero es un tercero ajeno, que ni siquiera es responsable. Entonces, al único que me pueden trabar embargos es a mí como contribuyente. En este caso no me trabaron embargo a mí, porque yo ya lo vendí. Ahora ya pertenece a un tercero. Entonces, este tercero, al verse afectado, tendrá que presentar una intervención excluyente de la propiedad. ¿Qué es la intervención excluyente de la propiedad? Es tocarle la puerta a la administración y decirle, ese bien que has embargado no es del deudor, es mío. Yo soy un tercero ajeno, por ende, no me puedes quitar mi inmueble, quitar mi bien. Es intervención excluyente de la propiedad, como su nombre lo dice. Lo excluye, porque yo soy la nueva propietaria. Y yo he adquirido este bien antes que trabes el embargo. Para eso yo necesito un documento de fecha cierta. Pero señorita, en este caso no estaba inscrito en registros públicos, debiste escribirlo en registros públicos. Esto es por un tema de publicidad. Nada me obliga a escribirlo, solo por un tema de publicidad, por un tema de seguridad. Recordemos nuestra clase de Código Civil, por un tema de seguridad me establece esta posibilidad de inscripción. Pero el documento con firma legalizada es un documento de fecha cierta. Entonces, en este caso, yo al tener un documento de fecha cierta anterior, anterior a la fecha de embargo, puedo decirle a la administración, ¿sabes qué? Este bien me pertenece a mí. Este embargo que tú has hecho está mal. Entonces, ¿yo qué hago? Hago la intervención de excluyente de propiedad. Lo presento al ejecutor. El ejecutor evaluará. Mediante resolución coactiva, me dirá si procede o no procede. Si no procede, yo podré apelarlo.
Entonces, una vez que yo lo apelo, o sea, si no procede, yo podré presentar mi apelación y el tribunal fiscal evaluará esta intervención. Pero en este caso, yo lo que necesitaría sí o sí es un documento de fecha cierta. ¿Y quién presenta esta intervención? El tercero afectado. En este caso no la presenta el contribuyente, sino lo presento yo, tercero, que yo soy la nueva propietaria. Pero en este caso lo que necesitaría un documento de fecha cierta que acredite la nueva propiedad y no necesariamente la inscripción en registros. Pongámoslo un poquito más, compliquémonos un poco más. ¿Qué sucede? Del mismo ejemplo, otro ejemplo. Pongamos otro ejemplo. Yo debo a la administración, sujeto A. Sujeto A le debe a la administración tributaria. Vende el inmueble vía contrato. Vendemos el inmueble vía contrato. Y antes de elevarlo a registros públicos, yo, sujeto B, que compré el inmueble, decido venderlo a un tercero. Entonces yo, sujeto C, que adquirí ese inmueble, vía también contrato con firma legalizada, veo que me han trabado un embargo. Pero ¿quién es el que debe? ¿El sujeto B? No. ¿El sujeto C? No. El sujeto A, el que fue en su momento propietario. Pero recién me han trabado el embargo. Con posterioridad a la compra del tercer sujeto, de este sujeto C. Perdón. La pregunta sería, ¿quién tendría que presentar esta intervención excluyente de propiedad? ¿El sujeto A, el sujeto B o el sujeto C? En este caso, la intervención excluyente de propiedad la presenta el sujeto afectado. ¿Quién vendría a ser el sujeto afectado? Ya hemos dicho en este caso. El sujeto A, no, porque es el que debe. El sujeto B, no, porque ya lo vendió. El sujeto C, sí, porque es el que está afectado, porque en cualquier momento lo rematan y se queda sin inmuebles, sin vehículos, lo que sea. Lo que estemos vendiendo. Entonces el sujeto C sería el sujeto afectado y sería quien debe presentar esa intervención. Ahora, ¿qué debería presentar? Ok, un documento de fecha cierta. Correcto, un documento de fecha cierta. Pero la pregunta sería, ¿cuál sería ese documento de fecha cierta? El contrato, claro. El contrato que presente el sujeto C sería de B con C. Pero el contrato de B con C no está inscrito en registros públicos. No hay forma que yo pueda ver el tracto sucesivo. ¿Qué es el tracto sucesivo? La continuidad. Yo en registros públicos yo veo al sujeto A. Y ese es al quien se le ha trabado el embargo. ¿Cómo podría yo saber que realmente el sujeto C es realmente el comprador? Yo tendría que ver toda la secuencia que hemos conversado, que el sujeto A le dio al sujeto B y que hay un contrato con firma legalizada y que el sujeto B le vendió al sujeto C y que existe un contrato con firma legalizada. Entonces, para poder acreditar la propiedad, no es solo que el sujeto C le entregue el contrato o presente como sustento el contrato con el sujeto B, con el sujeto C, sino que tiene que presentar los dos contratos para acreditar el llamado tracto sucesivo, ya que el sujeto A es el que aparece, ya que
sujeto A es el que aparece ante registros públicos. Y este es el principio de tracto sucesivo que lo encontramos en nuestro Código Civil, en el artículo 2015. Pero aunque en la práctica vendría a ser esto, ¿no? Es toda la secuencia de hechos, acreditarlo. Porque no hay forma para poder entrelazar y señalar que yo realmente soy el sujeto afectado. Por ahí me podrían decir, pero es una manera de poder encubrir, ¿no? No, yo ya sé que le debo, vamos a simular contratos. Bueno, eso ya sería un tema de simulación que lo tendría que analizar la administración, y por el tema civil tendría que verse la figura de la acción pauliana. Por el tema tributario tendríamos que ir a ver si estamos hablando realmente de una operación real o no. Pero eso ya se tendría que analizar. Por el tema de cobranza coactiva, solo se vería la figura de intervención excluyente de propiedad. Y para ello, necesariamente, necesitaríamos el documento de fecha cierta y la figura de este tracto sucesivo. Y cualquiera de los afectados lo podría, y el afectado lo tendría que hacer. Y ojo, esa intervención excluyente de propiedad solo vale hasta antes de remate. Tendría que realizarse hasta antes de remate. Luego, ¿qué más tenemos? Ya para concluir, que ya que rápido ha pasado la hora, vamos concluyendo con la suspensión del procedimiento de cobranza coactiva. ¿Cuándo se suspende? Cuando en un proceso, ¿cuándo se podría suspender? Cuando existe un proceso constitucional de amparo que se le todavía tenemos, que hubiera ordenado la suspensión de la cobranza. Cuando existe una ley o norma de rango de ley que lo disponga expresamente. O excepcionalmente, tratándose de orden de pago y cuando me en otras circunstancias, lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿se acuerdan? Cuando estamos en este supuesto. Cuando reclamamos, ¿se acuerdan? La orden de pago y era manifiestamente improcedente. En este caso, se haría la suspensión del procedimiento de cobranza coactiva. Pero ya lo habíamos dicho, ¿se acuerdan en este momento? Como no está entrelazado tanto el área de reclamo como el área de cobranza coactiva, lo que recomendábamos en este caso era no solo presentar el reclamo, presentar la apelación, sino comunicar también a cobranza coactiva vía expediente virtual, ¿no? ¿Y cuándo era manifiestamente improcedente? Lo vimos la clase pasada. Cuando rectifico, declaré 1000 por error y debió ser 100. Rectifico, determinando una menor obligación. Cuando ya lo he pagado, cuando ya lo he acogido a un fraccionamiento, cuando ya había prescrito y me siguen cobrando, cuando estuviéramos ante nulidades, y siempre y cuando se haya reclamado entre los 20 días. En estos casos, estaríamos en un supuesto de suspensión. A ver, ¿qué hay más acá? La interposición oportuna de recursos de operación de puro derecho suspende la cobranza coactiva, te dice, se considera deuda exigible coactiva entre otros supuestos la establecida por resolución no apelada en el plazo de ley, por lo que la interposición oportuna de recurso de apelación de puro derecho constituye un supuesto de suspensión
del procedimiento de cobranza efectiva. Y acá, ¿cuándo estaríamos en un supuesto de conclusión? Cuando se hubiera presentado oportunamente el reclamo o la apelación contra la RD y la RM, o la resolución de fraccionamiento, la deuda que haya quedado extinguida, se declare la prescripción, porque son cosas distintas la prescripción que la extinción de la obligación tributaria. La acción se siga contra persona distinta a la obligada al pago, porque ya habíamos dicho que contra quién debería caer esas trabas, esos embargos, sería contra el propio contribuyente. Se haya conseguido aplazamiento o fraccionamiento. Acá ya de que se haya concedido y hay un acto, no habla de una solicitud, sino cuando ya tenemos la resolución aprobatoria. La orden de pago o resolución que son materia de cobranza y ha sido declaradas nulas, cae en quiebra según la figura normativa, o cuando la ley lo disponga expresamente. En eso sería uno de los supuestos en los cuales estaríamos hablando de la conclusión. O cuando se hubiera reclamado, apelado, pero sí se hubiera, en este caso, te dice, cuando el deudor hubiera presentado una reclamación, venció los plazos establecidos, cumpliendo con presentar la carta fianza. Lo reclamé, lo apelé fuera del plazo, pero lo afiancé, lo garanticé. En este caso no habría problema. No habría problema, no entraría en cobranza coactiva. Por ende, si se inició, se tendría que concluir. Luego, acá también tenemos una serie de preguntas, si procede o no cuando estuviéramos en una solicitud de corrección. También hay acá los pasos que se deben hacer en el caso que se quisiera presentar un escrito ahora, ¿no? Ahora por el tema del expediente virtual, porque nosotros sabemos que al día de hoy el expediente de cobranza coactiva todo es electrónico. Y ahora si quisiéramos presentar un escrito, sería mediante el formulario 5011. Este podría ser el escrito indicando que ya se canceló, aunque no es obligatorio, pidiendo levantamiento del embargo, solicitando la reducción de la medida, señalando intervención excluyente de propiedad, señalando que es una cuenta de haberes, qué sé yo. Pero eso solo se hace vía clave SOL. Y ya habíamos dicho que, por ejemplo, para el tema del domicilio procesal solo se puede hacer dentro de los 3 días hábiles. Por ahí, esto es lo que hemos tratado de hacer en este corto tiempo para lo que es el tema de cobranza coactiva. Ya en la próxima clase haremos mayores precisiones y vamos a ver un poco también de lo que es el tema de infracciones y las cosas que nos ha faltado de las demás sesiones. ¿Tienen alguna consulta hasta acá? ¿Andamos por ahí? Entonces, si no tuvieran ninguna otra consulta, nos quedamos hasta acá y ya el día miércoles estaremos retomando para ver el tema de infracciones. Y luego de infracciones vamos a ver ciertos puntos que se nos han pasado. Entonces nos despedimos hasta el día miércoles. Beatriz, ¿estarás por ahí? ¿No? Ok. Entonces, cortamos hasta acá, a menos que tengan alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, doctorita. Ok, estupendo. Gracias, Beatriz. Entonces nos quedamos hasta acá, hasta esta sesión. Gracias, doctorita. Nos vemos el miércoles. Hasta luego. Bye.